del GINA en EPOC, ¿no? Y en asma también hay otras guías, ¿no? Basadas en los tracks, ¿ya? Entonces, vamos a hacer farmacología del sistema respiratorio, ¿no? Asma, EPOC, antitusígenos. Algunos objetivos, vamos a poner plumita, ¿no? El mecanismo de acción de los fármacos, ¿no? Vamos a hablar del mecanismo de acción del bromuro hipatropio, de los beta 2 agonistas, como el salbutamol, formoterol, etcétera. ¿Qué fármacos antiinflamatorios se usan en las enfermedades respiratorias, ¿no? Por ejemplo, en un ataque agudo de asma se usan glucocorticoides que tienen un efecto antiinflamatorio y broncodilatador, ¿no? Identificar efectos secundarios, precauciones de los medicamentos respiratorios, por ejemplo, hay corticoides inhalados como la budesonida, fluticasona, muchos de estos corticoides inhalados en el tiempo, con el uso crónico, pueden alterar el crecimiento de los huesos, sobre todo en niños, pueden causar en algunos pacientes, dependiendo del tiempo que lo usen, inmunosupresión, etcétera, etcétera. Seguridad y eficacia de los medicamentos para el asma, ¿no? Por ejemplo, el salbutamol es un beta 2 agonista, produce broncodilatación, pero también produce un poquito de taquicardia, ¿no? Y en ese contexto se debe evaluar el riesgo-beneficio. Muchos pacientes, cuando hay ataque agudo de asma, fallecen por la broncoconstricción más que por la taquicardia, porque la taquicardia es una taquicardia refleja a la vasoconstricción, a la broncoconstricción. Entonces, si el salbutamol produce taquicardia, bueno, a lo mucho produce taquicardia sinusal, lo que sí mejora en el ataque agudo de asma es la broncoconstricción, se va a broncodilatación, mejorando también la taquicardia, ¿no? Y finalmente el paciente pues puede mejorar, ¿no? Tratamiento del EPOC, ¿no? Bueno, hay varios medicamentos que lo vamos a mencionar, ¿no? Entre los beta 2 agonistas, también los anticolinérgicos y, bueno, algunos medicamentos utilizados en tratamiento de infecciones respiratorias como los antibióticos y los antivirales. Bueno, hay un antibiótico que se usa como profilaxis en los pacientes con EPOC, que es la acitromicina, que tiene un buen nivel de evidencia, ¿ya? Entonces, vamos a mencionar, esta es una imagen donde tratan de explicar las ventajas que tiene la vía inhalatoria. Recuerden que la vía inhalatoria, ¿no? Va de frente a los pulmones. Acá tiene un efecto tópico pulmonar la vía inhalatoria. Y por supuesto, una parte como los alvéolos, ¿no? O el pulmón está irrigado, los alvéolos tienen capilares. Una parte de este medicamento que va directamente a los alvéolos, al pulmón, pues una parte va a la circulación sistémica, ¿no? Pero buena parte se queda en los pulmones. Una parte va a la circulación sistémica. ¿Cuál es la ventaja de la vía inhalatoria? Es que va de frente, puente al hígado, ya no hay un proceso de metabolismo, de frente se va a la parte pulmonar y bueno, un pequeño porcentaje sí puede pasar a la circulación sistémica, producen efectos colaterales, pero es mínimo. Comparado, por ejemplo, con la vía del tracto gastrointestinal, que se absorbe, pasa por el hígado y del hígado sobre un proceso de metabolismo, que ya lo mencioné en Farma 1, y luego va a la circulación sistémica, ¿no? Incluso buena parte del metabolito del fármaco va a la circulación sistémica, ¿no? Entonces, la ventaja del depósito pulmonar es que va de frente al pulmón y poco a la circulación sistémica, ¿no? Por eso es que hay muchos fármacos, por ejemplo, como el salmeterol más la fluticasona por vía inhalatoria, ¿no? Que se aprovecha justamente tópico, este efecto tópico pulmonar. Esto es una imagen, digamos, en la fisiopatología del asma, ¿no? Y algunas drogas sobre los cuales actúa dentro de esta fisiopatología del asma, ¿no? En la fisiopatología del asma ya recuerden que hay un alergeno,
Esta alergena activa las células T. Las células T producen citoquinas, ¿no? Las citoquinas a su vez estimulan más, aumentan la concentración de eosinófilos, por eso un marcador indirecto en el ataque agudo de asma es la eosinofilia. Dicho sea de paso, los eosinófilos producen leucotrienos y factores quimiotácticos para llamar más eosinófilos y finalmente producir una inflamación de la vía aérea, broncoespasmo, ¿no? Broncoespasmo y aumento de la secreción mucosa de las células del epitelio simple cúbico en el bronquio, ¿no? Y por otro lado, también las citoquinas actúan en las células B. Estas células B producen inmunoglobulina E, esto es importante, ¿no? Entonces se ve en muchos casos eosinofilia, se dosa también inmunoglobulina E para ver, ¿no? En el ataque agudo de asma. Esta inmunoglobulina E estimula a las células, a las células mastocitos, las sensibiliza, ¿no? Y finalmente estas células mastocitos se degranulan, o sea, liberan sus gránulos, liberando histamina, leucotrienos y otras citoquinas que producen finalmente broncoconstricción y finalmente producen también aumento de la secreción mucosa, ¿no? Acá vemos un bronquio hiperreactivado y versus un bronquio normal. Mira, aquí incluso el músculo liso se torna más grueso, el epitelio empieza a secretar un moco, una mucosidad, hay broncoconstricción, ¿no? Producto de estas sustancias liberadas de las células mastocitos, ¿no? Entonces, acá hay varios fármacos. Hay un fármaco que evita esta sensibilización de los mastocitos y evita la liberación de las histaminas, leucotrienos, citoquinas responsables de la broncoconstricción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno, los glucocorticoides, que son antiinflamatorios, recuerden, ¿no? Que van a inhibir todo el proceso de inflamación, en realidad, ¿no? En este esquema se ven varios puntos sobre el cual actúa los glucocorticoides, inhibe la activación de las células T, inhibe la producción de citoquinas, ¿no? Inhibe la sensibilización de los mastocitos, inhibe la liberación de leucotrienos y otras sustancias quimiotácticas por parte de los eosinófilos, ¿no? Y indirectamente finalmente va a producir broncodilatación, porque por eso en el glucocorticoide es importante en el ataque agudo del asma, ¿no? En el otro fármaco tenemos el cromoglicato de sodio. Acá está en inglés, ¿no? Cromoglin sodio. Cromoglicato de sodio hay por vía inhalatoria, hay cromoglicato de sodio inhalatorio, ¿no? Su acción principal es inhibir la liberación o la degranulación de los mastocitos, inhibiendo la liberación de histamina, leucotrienos y citoquinas, ¿no? Más o menos, en este punto, ¿no? Es donde actúa el cromoglin sódico, ¿no? Y recuerden que hemos hecho en los eicosanoides los leucotrienos, entonces por tanto hay inhibidores de leucotrienos. Recuerden que los leucotrienos producían, al unirse a sus receptores, broncoconstricción, entonces inhibidores de leucotrienos. Entonces, acá vemos la acción de los glucocorticoides, acción del cromoglin sódico o cromoglicato sódico y los leucotrienos. Entonces, clasificación, bueno, esta es una de las clasificaciones que mejor se ha encontrado, ¿no? En la farmacología del sistema respiratorio en general, tanto asma como EPOC. No estamos hablando solo de asma ni solo de EPOC, estamos hablando de farmacología del sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, drogas antiinflamatorias, están los corticosteroides, está prednisona, fluticasona bien aleatoria, prednisona es en tabletas. Acá hay corticoides por vía endovenosa, sobre todo en ataque agudo de asma, ¿no? Porque ahí no voy a usar, pues, prednisona, ¿no? En ataque agudo de asma se da corticoide por vía endovenosa. Otro intrainflamatorio, en la parte de la farmacología respiratoria tenemos los estabilizadores de células mastocitos, como hemos mencionado, el cromoglicato sódico, que inhibe, ¿no? Inhibe la liberación de histaminas, leucotrienos y citoquinas por parte de los
de las células mastocitos, ¿no? Ya. Entonces son estabilizadores de células mastocitos. Las drogas antileucotrienos, ¿recuerdan? ¿No? En ecosistemas hemos dicho los Lucats, ¿no? Montelukast, Zafirlukast, ¿no? Que son los inhibidores directos y indirectamente el Sileutón, que vamos a otra vez repasar. Inhibidores de fosfodiesterasa, el Roflumilast, ¿no? Que son, digamos, que vamos a ver que inhibe la fosfodiesterasa, ¿no? Luego de los fármacos antiinflamatorios, ¿no? Tenemos los broncodilatadores, que también son otro pilar fundamental en el tratamiento en la farmacología del sistema respiratorio, tanto de asma como EPOC. Los beta-2 agonistas, ¿no? Recuerden que los beta-2 agonistas son los que terminan, ¿no? En LOL, salbuterol, albuterol, formoterol, salmeterol. El otro nombre del albuterol es salbutamol, ya no se olviden. Acá no le está mencionando, pero el otro nombre es el salbutamol o albuterol. Y su nombre comercial famoso es el Ventolin, ¿no? Este produce broncodilatación. Otros broncodilatadores que no son beta-2, sino, por ejemplo, tienen efecto antimuscarínico, por ejemplo, el bromuro de hipatropio, el tiotropio, que vamos a ver, que son más, estos se usan más en EPOC, ¿no? En asma, beta-2 agonistas. En EPOC, los anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio o tiotropio. Otros broncodilatadores tenemos teofilina, también vamos a ver su mecanismo de acción. Bueno, estos anticuerpos son monoclonales, antitusígenos, expectorantes, antihistamínicos. Ya de todos los que mencioné, excepto los anticuerpos monoclonales, hasta acá nomás, acá vamos en una línea. Desde acá para atrás, hasta ahí más o menos son los que han demostrado buen nivel de evidencia en cuanto al tratamiento de asma y EPOC. Claro, unos más que otros, eso vamos a ver. Ya estos anticuerpos monoclonales, omalizumab, ¿no? Ya en casos refractarios a tratamiento, ¿no? Los demás antitusígenos como codeína, dextrometorfano, expectorantes, antihistamínicos, difenhidramina, clorfenamina, etcétera, etcétera, todos estos ya no son un tratamiento directo para el asma EPOC, sino estos son más de manejo sintomático. Entonces vamos a empezar con los corticosteroides, ¿ya? Después estabilizador de los mastocitos, el cromolicato de sodio, ¿no? Los antileucotrienos, recuerden, hay dos grupos, los directos, los Lucats, y acá estamos viendo cómo el Sileutón inhibe la transformación del ácido araquidónico en leucotrienos, recuerden, en icosanoides que hemos hecho, y acá están los inhibidores de los receptores de leucotrienos. Los receptores de leucotrienos son los SITs, ¿no? Los SITs. Entonces acá los Lucats están inhibiendo directamente los receptores de son antileucotrinos directos. Y esos indirectos, el Sileutón, que indirectamente se va más a la cadena más anterior, ¿no? Donde inhibe la 5-lipoxigenasa, inhibiendo la producción de leucotrienos finalmente, ¿no? Pero quien inhibe la unión de estos leucotrienos a su receptor son los Lucats, Montelukast, Zafirlukast, ¿no? Inhibidores de fosfodiesterasa que vamos a ver no tienen un sitio específico, ¿ya? Tienen un efecto antiinflamatorio, broncodilatadores beta-2 agonistas muy importantes, ¿no? Sí, para temas de examen, este cuadrito, por favor, tomarlo en cuenta, el inicio de acción de los beta-2 agonistas y la duración, otros broncodilatadores, y vamos a revisar un poquito de la guía. Entonces, en cuanto a los glucocorticoides, endovenosos ya hemos mencionado, no vamos a mencionar fluticasona y prednisona, ¿no? El prednisona es por vía oral, ¿no? Se da para tratar terapia de mantenimiento, no para un ataque agudo. Y fluticasona es un corticoide inhalado. También está budesonida ahí. Anoten, budesonida, fluticasona son corticoides inhalados. Prednisona es un corticoide sistémico, pero por vía oral. Ambos son corticoides, ¿no? Este es por vía inhalatoria, este es por vía sistémica o oral, ¿no? Ambos se usan tanto en asma como en EPOC. La fluticasona es un corticoide inhalado, ¿no?
Entonces, por tanto, va más al pulmón y poco se va a un efecto sistémico, ¿no? La prednisona tiene sí un efecto sistémico, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces, el enfoque de administración inhalatoria reduce los efectos secundarios sistémicos, ya les he mencionado, poco efecto sistémico más un efecto tópico pulmonar. Entonces, lo que hace ideal para terapia de mantenimiento a largo plazo, ¿no? Ahí está la fluticasona, miren, no solamente viene solo fluticasona, puede venir combinaciones, ¿no? Salmeterol, que es un beta-2 agonista, más fluticasona, ahí está, ¿no? En aerosol, ¿no? Diferentes marcas, ¿no? Asmabron, Bromex, salmeterol más fluticasona en vía inhalatoria, ¿no? Es el corticoide inhalado, sobre todo, para terapia de mantenimiento a largo plazo, ¿no? La prednisona les he dicho que es un corticoide sistémico, es inmunosupresor, por supuesto, tiene efecto antiinflamatorio, por eso se usa en asma, ¿no? Pero esta prednisona es más para prednisona por vía es para el mantenimiento, pero si queremos usar corticoide, tenemos para el ataque agudo de asma, exacerbación grave de asma, se usa corticoide, sí, pero por vía endovenosa, tipo, puedes usar hidrocortisona o su equivalente a dexametasona, lo ideal es hidrocortisona, ¿no? Entonces, los corticoides para la inflamación aguda tienen que ser por vía endovenosa, ¿ya? Peor si estamos en un estatus asmático, una emergencia por asma, ¿no? Y el corticoide, en este caso sistémico por vía oral, que es la prednisona, ya es para la terapia de mantenimiento. Bueno, tiene muchos efectos colaterales que ya hemos visto, inmunosupresión, es un corticoide, puede producir supresión adrenal, o producir osteoporosis a largo plazo, y si produce inmunosupresión puede predisponer a infecciones pues, severas, ¿no? Esta prednisona generalmente viene de 5, bueno, también viene de 50, viene también tabletas de 20 miligramos, ¿no? Las dosis van a depender de cada contexto clínico. En terapia de mantenimiento, generalmente se quedan solo con 5 miligramos cada 24 o cada 12 horas. En la etapa posaguda inicial, ¿no? No aguda, aguda, sino la posaguda inicial, 50 miligramos cada 24, 20 miligramos cada 12, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto ya se traslapa, ¿no? De lo que has dado el corticoide por vía endovenosa, si ya mejora el paciente, le puedes continuar con prednisona. Luego están los estabilizadores de mastocitos, el cromolin sodio o cromoligato de sodio, es un medicamento que previene los síntomas del asma y otras enfermedades respiratorias alérgicas. Estabiliza los mastocitos, ¿no? Que hemos visto cómo está estabilizándolos acá, ¿no? Está la desgranulación de las células mastocitos, ¿no? Libera histaminas, leucotrienos y citoquinas. Entonces, lo que hace el cromolin sódico o cromoligato sódico estabiliza esta célula mastocito, evitando la liberación de estas histaminas, leucotrienos y citoquinas. ¿Ya? Entonces, estabilizador de los mastocitos, inhibe liberación de histamina. La histamina, recuerden que causa inflamación, espasmo bronquial, ¿no? La histamina es la encargada de que haya inflamación, espasmo bronquial, ¿no? Y evita la degranulación de los mastocitos que ya hemos mencionado. Reduce, por supuesto, la inflamación y espasmo bronquial, por supuesto. Miren, no es un broncodilatador y no proporciona alivio inmediato, es importante. O sea, en casos de exacerbación aguda, emergencias así aguda, de elección son los beta-2 agonistas por vía inhalatoria y corticoide endovenoso, ¿no? Este no es para la etapa aguda, ya es para la etapa de mantenimiento, ¿no? Y controla y reduce la frecuencia de síntomas en el asma, ¿ya? ¿Está? Como la célula se está desgranulando, está liberando citoquinas y este proceso es inhibido por cromoglicato sódico. Esta también viene por, esta, ¿no? Viene por, en aerosol, por vía inhalatoria tópica, ¿no? Para, sobre todo, no en exacerbaciones, sino en terapia de mantenimiento.
Los antileucotrienos también hemos mencionado, ¿no? Anteriormente en los eicosanoides. Miren, recuerden que un estímulo, los fosfolípidos de la membrana celular se degradan en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, a través de 5-lipooxigenasa, se convierte en leucotrienos B4, C4A4. Los C4 dan, pues, originan los leucotrienos, ¿no? Otra vez, D4, E4, ¿no? Y finalmente los leucotrienos se unen a su receptor cis de leucotrienos, aumentan calcio, disminuyen AMP cíclico y finalmente cuando hay aumento de calcio, ¿qué cosa hay? Contracción de la célula muscular lisa del bronquio y finalmente broncoconstricción, ¿ya? Entonces, así se producen los leucotrienos. Y los antileucotrienos son tanto los LUCATs como el sileutón. El sileutón inhibe 5-lipoxigenasa que hemos visto, inhibiendo la producción de leucotrienos. Y los LUCATs inhiben directamente al receptor, inhibiendo la unión de los leucotrienos con su receptor cis. ¿Ya? Así actúan. Entonces, montelukast, afilukast, sileutón son fármacos que se usan tanto en EPOC y asma. Son antagonistas de los receptores de leucotrienos, los LUCATs, ¿no? Y inhibiendo con la contracción de la célula muscular lisa del bronquio. Y estos medicamentos bloquean la acción de los leucotrienos, reduciendo la inflamación de las vías respiratorias y mejorando, por supuesto, la función pulmonar. Recuerden que el ácido araquidónico finalmente produce leucotrienos a través de las 5-lipoxigenasa y esta 5-lipoxigenasa está inhibida por el sileutón. ¿Ya está? Ahí está, miren, los LUCATs, ahí está montelukast. Esto se ve bastante en los pacientes extranjeros, gringos, ¿no? Que tienen asma refractario, ¿no? Que no controlan, entonces les dan esos LUCATs, ¿no? Que también producen inmunosupresión, pero bueno, también les ayuda a controlar, ¿no? Pero ya en la escala de tratamiento, pues no son de primera elección, sino ya se da cuando las demás terapias han fallado. El sileutón inhibidor de la 5-lipooxigenasa también reduce inflamación y la broncoconstricción de las vías respiratorias. Ahí está el sileutón, tabletas de 600 miligramos, ¿no? El sileutón inhibe 5-lipooxigenasa, inhibiendo la producción de los leucotrienos. Luego tenemos los inhibidores de fosfodiesterasa, ¿no? El roflumilast, ¿ya? ¿No? Tiene un sitio inespecífico, es muy inespecífico, ¿no? Actúa sobre varias vías inflamatorias, los inhibidores de la fosfodiesterasa, en este caso la fosfodiesterasa 4, ¿ya? No se olviden porque hay también fosfodiesterasa 3. Este inhibidor de fosfodiesterasa 4, ¿no? Inhibe las células dendríticas, inhibe al mastocito, a la liberación de citoquinas liberadas por los mastocitos, inhibe a los eosinófilos, inhibe todos los procesos proinflamatorios, inhibe liberación de producción de linfocitos CD4, inhibe liberación de interleuquina 4, interleuquina 5, disminuye la producción de inmunoglobulina E, que finalmente todas estas moléculas, interleuquina 4, interleuquina 5, inmunoglobulina E, no son moléculas citoquinas proinflamatorias, ¿no? Que van a producir broncoconstricción y aumento de la secreción mucosa en las vías aéreas, y todos estos procesos o esta liberación es inhibida por los inhibidores de fosfodiesterasa 4, ¿no? El roflumilast, ahí tenemos como ejemplo, se usa en EPOC, ¿no? En exacerbaciones frecuentes y síntomas graves de EPOC. Reduce la inflamación de las vías respiratorias y mejora la función pulmonar, por supuesto. Y reduce la respuesta inflamatoria crónica característica. Esto es importante, ¿no? Reduce la respuesta inflamatoria crónica en el EPOC, ¿ya? Y estos pacientes tienen como una inflamación continua crónica, ¿no? De las vías respiratorias y responden con roflumilast. Se usa para terapia de mantenimiento, no para las crisis a largo plazo en combinación con broncodilatadores, ¿ya?
No se usa en síntomas agudos, ¿no? Exacerbaciones agudas, no, es más de mantenimiento, ¿no? Eh, Broncodilatadores beta 2 agonistas, ¿no? Esto sí, ¿no? Esto sí, no todos, por supuesto, pero sí se usan en el ataque agudo de asma, ¿no? Hay varios, ¿no? Mejor pongamos el cuadrito acá. ¿Dónde está? Acá, miren. Esto para temas de examen, por favor, miren. Los beta 2 agonistas, ¿no? ¿Qué producen? A ver, va, los beta 2, aquí está, no sé, aquí está, ¿no? Aquí está el receptor de beta 2, ahí está, ¿no? Ahí está el receptor beta 2, ¿no? Como está en la superficie del músculo liso, este es el músculo liso, ¿no? Como el receptor beta 2, ¿no? Transforma el ATP en AMP cíclico, el AMP, el AMP cíclico aumenta las concentraciones de AMP cíclico y este inhibe, ¿no?, a la miosina, finalmente inhibe todo el proceso de miosina o la fosfatación de la miosina, y finalmente, como no hay fosfatación de la miosina, inhibe la contracción, ¿no? Ya, un ratito, por favor. Deme 2 minutitos. Ya, disculpen, a ver. Eh, entonces el receptor beta 2 inhibe justamente la contracción de la célula muscular lisa del bronquio, ¿no? Entonces, los fármacos que van a evitar justamente la broncoconstricción son los beta 2 agonistas, pues, no los antagonistas, sino los beta 2 agonistas, ¿no? Este es un gráfico bien interesante, miren, como el calcio también está difundiendo del extracelular intracelular, y el calcio, recuerden que se usa para la contracción, ¿no? Por supuesto que hay un estado de semicontracción
en el sistema respiratorio, pero no es exagerado, no está controlado. Y no voy a desaprovechar para mencionar los receptores tipo M3 del acetilcolina, ¿no? Los receptores M3 de acetilcolina, ¿no? Que recuerden, el nervio vago libera acetilcolina, la acetilcolina activa difosfatidininositol en trifosfatidininositol, y el trifosfatidininositol estimula la liberación de calcio. Entonces, los receptores de acetilcolina también tienen que ver con la broncoconstricción. En cambio, los receptores de beta 2 tienen que ver con la broncodilatación, porque por eso tenemos acá agonistas de receptores beta 2, y acá tenemos el bromuro de hipatropio, que tiene un efecto anticolinérgico, inhibiendo el receptor M3 de acetilcolina, ¿no? Y acá está la teofilina. La teofilina inhibe la fosfodiesterasa, ¿no? Y por tanto no hay transformación del AMP cíclico en 5-AMP, entonces aumenta concentraciones de AMP inhibiendo la contracción. ¿Ya? Entonces, ahí ya les explico el gráfico, retrocedemos un poquito. Entonces, tenemos los beta 2 agonistas, su clasificación, miren, inicio de acción, minutos. Esto recuerda, por favor, albuterol o salbutamol, formoterol, 5 minutos de inicio. Por eso en los ataques agudos de asma, pues nebulizar, ¿no? Con albuterol o salbutamol o formoterol en gotas, ¿no? Va bien, rompe ese espasmo. Y si no hay en gotas, por lo menos por vía inhalatoria en el aerosol, ¿no? Su duración de acción, 3 a 8 horas, y del formoterol 12 horas. En cambio, estos ya, digamos, el indacaterol, salmeterol, terbutalina, tienen, digamos, un inicio de acción un poquito más prolongado versus albuterol, formoterol. Y por supuesto, su duración de acción dura el indacaterol más de 24 horas, ¿ya? Más de 24, salmeterol 12 horas, terbutalina 3 a 6 horas. Miren, más de 24. Esto es bueno para una terapia de mantenimiento, ¿no? Una inhalación cada 24 horas, suficiente. Ahí está, miren, salmeterol, ¿no? Que son beta 2 agonistas, y miren, están combinando beta 2 agonistas más un corticoide inhalado, ¿no? Acá hay otro corticoide inhalado que no les he mencionado, budesonida, he mencionado fluticasona, también hay beclometasona, más formoterol, y acá también hay solamente salmeterol, que son beta 2 agonistas, y acá miren, está combinando fluticasona, propionato más salmeterol, corticoide inhalado más beta 2 agonista, ¿no? Que sí tiene buen nivel de evidencia, como vamos a ver en la guía, ¿no? Entonces, acá, albuterol o salbutamol, no se olviden, ¿no? El nombre más conocido es el salbutamol, su otro nombre es albuterol. Es un broncodilatador de acción rápida, ¿no? Y se usa en casos de exacerbaciones agudas, ¿no? Formoterol tiene acción prolongada, se usa todavía en síntomas, en ataques agudos, pero es mejor usar el albuterol, el salbutamol, ¿no? Tiene acción prolongada, sí, prevención y control a largo plazo también, ¿no? Pero si no hay albuterol, podrías usar formoterol en ataque agudo, ¿ya? Valga la aclaración. El salmeterol, ¿no? Ya sí, ese sí es de acción prolongada, no suele tener buen efecto en ataques agudos, ¿no? En ataques agudos lo que puedes usar es los dos, ¿no? Albuterol y formoterol, ¿no? Albuterol del Dix, ¿no? O salbutamol, que es lo mismo, ¿no? Si no hay, ya por lo menos un formoterol. ¿Ya? Ahí está, entonces miren, aquí es un resumen. ¿Quiénes producen broncoconstricción? La acetilcolina, aquí está acetilcolina, activa fosfatidinoinositol, liberación de calcio, contracción, ¿no? Teofilina, ¿ya? Inhibe la adenosina, ¿no? Y produce la adenosina, perdón, produce broncoconstricción, la adenosina produce broncoconstricción, acetilcolina broncoconstricción, y los leucotrinos también producen broncoconstricción. ¿Qué hace el bromuro de hipatropio? Tiene un efecto anticolínico, se inhibe acetilcolina, la unión de, acá no, acá inhibe la unión de acetilcolina con su receptor M3, ¿no?
Entonces, por tanto, produce broncodilatación. La teofilina inhibe la adenosina. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. La teofilina inhibe esta adenosina y la fosfodiesterasa aumenta el AMP cíclico y produce relajación del músculo liso bronquial y broncodilatación. Los LUCATs y el sileutón inhiben a los leucotrinos produciendo broncodilatación, ¿no? Miren, el AMP cíclico siempre se transforma por la fosfodiesterasa en AMP, ¿no? En adenosina monofosfato nada más, ¿no? A través de la fosfodiesterasa. Entonces, ¿quién degrada esa fosfodiesterasa? ¿Qué degrada esta fosfodiesterasa? La fosfodiesterasa es inhibido por la teofilina. Esta fosfodiesterasa produce, ¿no?, que este AMP cíclico se transforme en AMP, disminuyendo las concentraciones de AMP cíclico, ¿no? Entonces la teofilina inhibe fosfodiesterasa, aumenta AMP cíclico, ya no se degrada, aumenta AMP cíclico, produciendo broncodilatación, ¿no? Y los beta-2 agonistas lo mismo, aumentan AMP cíclico, produciendo broncodilatación, ¿no? Lo que estamos viendo en este gráfico, ¿no? La teofilina inhibe la fosfodiesterasa, entonces AMP cíclico ya no se degrada en AMP, entonces aumenta concentraciones de AMP cíclico y esto produce, ¿no?, inhibición de la miosina actina y ya no produce conducción, sino dilatación, ¿no?, de la célula y finalmente broncodilatación del sistema respiratorio. Acá, bueno, no vamos a entrar en mayor detalle en este gráfico, solo mencionarles que los beta-2 agonistas recorren receptores beta-2 a nivel cardíaco y todos los beta-2 agonistas van a producir taquicardia en cierto grado, ¿no? Claro, si hay un ataque agudo de asma, el paciente pues se va a morir por la broncoconstricción, no se va a morir por la taquicardia, entonces podemos usar. Ahora, la taquicardia en aquellos pacientes, por ejemplo, mayores de edad, así hay que valorar porque es incómodo, ¿no? Les produce palpitaciones, etcétera, etcétera. Otros broncodilatadores, el bromuro dipatropio, que ya les adelantó el mecanismo de acción, inhibición de la acetilcolina a su unión con el receptor M3 de acetilcolina, ¿no? Inhibiendo la producción de trifosfatidilinositol y produciendo broncodilatación, ¿no? Entonces tenemos el tiotropio, bromuro dipatropio, ¿no? Y el tiotropio. Está M3, M1, M2, bueno, hay cierta duda en cuanto a su mecanismo de acción. M3 está en el músculo liso bronquial, glándulas mucosas. Cuando es inhibido, disminuye entonces la secreción mucosa y además produce broncodilatación, ¿no? Los M3 de por sí son receptores que producen broncoconstricción y aumento de la secreción. Y al ser inhibidas, ya no hay broncoconstricción, hay broncodilatación y ya no hay aumento de la secreción, sino una disminución de la secreción, ¿no? A diferencia de los otros broncodilatadores, el bromuro dipatropio no es selectivo por receptores beta-2 adrenales, por supuesto, tiene un efecto anticolinérgico, ¿ya? No es un medicamento de rescate para alivio inmediato, no se usa, o sea, no alivia inmediatamente los síntomas agudos del asma, es más para una terapia de mantenimiento en casos de asma crónico y EPOG, ¿no? Y miren este gráfico, esta tablita bien interesante, miren las drogas en asma, en EPOG, o rinitis alérgica y rinitis viral. Miren, la rinitis viral, corticoides no va, cromoglicato sódico no va, inhibidores luego no va, ¿no? Beta-2 agonistas no va, a lo mucho, digamos, bromuro dipatropio, ¿no? Para mejorar los síntomas, ¿no? Analgésicos, antihistamínicos, de más manejo sintomático, rinitis viral. Rinitis alérgica, sí, corticoide va bien, estabilizadores de células mastocitos como el cromoglicato sódico va bien, ¿no? Bromuro dipatropio también, ¿no? Teofilina, ¿no? Analgésicos, ¿no? Antihistamínicos, sí, va bien, ¿no? Rinitis alérgica. EPOC, asma, ¿no? En asma, corticoides, estabilizadores de células mastocitos, inhibidores de leucotrienos, beta-2 agonistas, bromuro dipatropio, miren, pero más, el bromuro dipatropio, miren, más se usa en EPOG, ¿no? Es el pilar en el tratamiento de EPOG, ¿no? Teofilina puedes usar en ambos, analgésicos no va, antihistamínicos no hay mucha evidencia, no hay mucha evidencia,
no son el pilar, estos son sintomáticos, no hay evidencia. En el ataque del asma, en asma, corticoides, estabilizadores de mastocitos, inhibidores leucotrienos, beta-2 agonistas, bromuro diopatrópico por ahí, teofilina se puede usar. En EPOC, miren, corticoides más o menos, porque en el EPOC ya el bronco está pues ya tiene una inflamación crónica, poco responde pues incluso a los beta-2 agonistas, ¿no? Y los beta-2 agonistas responden mejor en asma, en EPOC. Sí responde poco, pero poco comparado con el asma, ¿no? Porque ya la pared del bronco está duro, los receptores también ya están saturados, etcétera, etcétera. Pero miren, el que sí va bien, miren, el bromuro hipatropio en EPOC, ya no se olviden. Corticoides, miren, de 0 a 2 cruces, cromoicato sódico de 0 a 2 cruces, inhibidores de leucotrienos, poca evidencia también, ¿no? 0 a 1 cruz. ¿No? Beta-2 agonistas, sí, sí, ¿no? Pero menos que en el asma. Y el bromuro dipatropio, y la teofilina, que son casi los pilares en el tratamiento del EPOC. Lo demás, poca evidencia, ¿no? Ahí está. Más de lo mismo, recuerden, albuterol es lo mismo que salbuterol. ¿Está? ¿Está? Tiotropio. Ahí está. Este es de marca, ¿no? Tiotropio olodaterol, ¿no? Tiene un nombre espiolto y simbicor, ¿ya? Espiolto y simbicor, esos son los nombres comerciales, ¿ya? Tiotropio olodaterol, ¿no? O sea, están combinando un lama más lava, que vamos a ver qué significan, seguramente ya lo han hecho, ¿no? ¿Ya? Tiotropio olodatero, ¿no? Eso no hay, por ejemplo, en el seguro más, nosotros somos así individuales, esta combinación es más carito también, ¿no? Y los corticoides inhalados, beclometasona, que hemos dicho, fluticasona, budesonida, los hemos usado. A ver, entonces vamos acá a pincelar nomás. En la guía GINA, miren, el nivel de evidencia en el EPOC, alta calidad, múltiples ensayos clínicos aleatorizados, consistentes, ¿no? O sea, si se usan, miren, nivel de evidencia en EPOC, los beta-2 de acción corta, los SABA, ¿no? Agonistas, beta-2 de acción corta, short agonist, ¿no? ¿no? Agonistas, beta-2 de acción corta, salbutamol, nivel de evidencia A. Agonistas beta-2 de acción larga, también nivel de evidencia sobre todo en acá, cuando usamos los LAVA en casos pues de mantenimiento, ¿no? Pero en cambio en síntomas agudos, un beta-2 agonista de acción corta, ¿no? Este es salbutamol, terbutalin, acá salmeterol, morfomoterol, indacaterol, olodaterol, ¿no? Antimuscarínicos de acción corta, bromuro de hipatropia, nivel de evidencia, ¿no? Estamos corroborando lo que dice en este gráfico, ¿no? El tiotropio, 3 cruces para EPOC. Los LAMA, ¿no? Hay SAMA, hay LAMA, hay SABA y LAVA, ¿no? Cuando vean vean beta-2 agonista de acción corta, short, beta-2 agonista de acción larga, no long, y SAMA, antimuscarínicos de acción corta, ¿no? Antimuscarínic short, ¿no? Antimuscarínicos de acción corta, y LAMA, antimuscarínicos de acción larga, ¿no? El tiotropio, esa es la diferencia, bromuro hipatropio y tiotropio. ¿No? Este es más agudo y este es más de prolongado, y en la reducción de exacerbaciones, ¿no? En el tiempo. Nivel de evidencia, ¿no? Broncodilatador. Corticoides inhalados, también nivel de evidencia A en EPOC. Terapia combinada, ¿no? Miren, LAVA más LAMA, ¿no? ¿No? Agonistas beta-2, ¿no? De acción larga, antimuscarínicos de acción larga, ¿no? Entonces ahí está la combinación, nivel de evidencia. También corticoide inhalado más LAVA, nivel de evidencia A. Triple terapia, no LAVA más corticoide en nivel de evidencia A. De acuerdo, por supuesto, indicaciones específicas, ¿no? No se va de frente a LAVA más corticoide. Hay casos específicos, sobre todo acá cuando las eosinobles están más de 100 células por microlitro, ¿no? Entonces en este caso hay que valorar. Ya no vamos a entrar en detalle, no somos neumólogos,
pero LABA más LAMA son, digamos, nivel de evidencia inicialmente, ¿no? En el tratamiento inicial sintomático o exacerbaciones frecuentes, ¿no? De ahí evalúas, ¿no? Y si hay eosinofilia, sigue con exacerbaciones frecuentes, le puedes agregar un LABA más corticoide inhalado. Si aún así no controla y hay más pacientes refractarios a todo lo demás, y hay eosinofilos más de 100, ya pues triple terapia, ¿no? Otros medicamentos, miren, nivel de evidencia A, Roflimulats, ¿no? AB, claro, hay que sacar ¿se acuerdan? El FEF, el volumen expiratorio en primer segundo, recuerden, ¿no? Estos soplan y ahí hay el espirómetro mide el FV1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, eso significa volumen expiratorio forzado primer segundo, ¿no? De acuerdo a eso vas valorando y puedes dar otros medicamentos, aunque, miren, tiene niveles de evidencia B, pero todavía hay nivel de evidencia, no es C. Miren, acitromicina, es un macrólido, un antibiótico que reduce frecuencia de exacerbaciones en casos de EPOC. Bueno, hay un algoritmo que ya lo vamos a pasar, ahí lo tienen, ¿no? Las preguntas. Asma, miren, nivel de evidencia A, corticoides inhalados, los LABA, agonistas beta 2 de acción prolongada, los LAMA también, pero en este caso comparado con los LABA versus LAMA, los LABA, los agonistas beta 2 de acción prolongada tienen nivel de evidencia A versus tiotropio que tiene nivel de evidencia B. Los antileucotrinos, miren, en caso ya de refractariedad, cuando todo lo demás no ha funcionado, nivel de evidencia B o C, ¿no? Aún así no pueden controlarlo. Biológicos, en casos de asma grave, sí tienen buen, omalizumab, todos los que tienen MAP, tienen nivel de evidencia A. Corticoides orales sistémicos, también se usa sobre todo en las etapas agudas, prednisona de mantenimiento, metilprednisolona por vía endovenosa o hidrocortisona con nivel de evidencia. Los beta 2 de acción corta, ¿saben? Por supuesto, nivel de evidencia A en caso agudo y C en caso crónico, ¿ya? Entonces hay que diferenciar eso, ¿no? Los beta 2 agonistas beta 2 de acción corta, como el salbutamol, tienen el nivel de evidencia A en el ataque agudo de asma y C de uso en asma crónico, ¿no? Ahí el EPOC se da en función a grupos, ¿no? El grupo GOLD, ¿no? GOLD A, GOLD B, GOLD E. Y el asma se da en función a los TRAX 1, TRAX 2, dependiendo del cuadro clínico, van combinando corticoides inhalados más formoterol, que es un beta 2 agonista, ¿no? Que se inicia en el TRAX 1 preferido, ¿no? Pueden usar diferentes esquemas, ¿no? Ahí están, ¿no? Dependiendo de los síntomas, si son leves, persistentes, graves, ahí tienes, por ejemplo, si son leves, ¿no? Corticoide inhalado más formoterol, solo a demanda. Entonces tienes que ver los síntomas. Si son persistentes, ya usas 2 veces por día, más uno extra demanda, y si son síntomas graves, ya más dosis de estos corticoides inhalados más formoterol. Entonces el TRAC 2, ¿no? ¿Ya? El salbutamol, que es una beta 2 de acción corta, es para alivio en la etapa aguda, no se olvide, ¿no? En la etapa crónica no. Etapa aguda, salbutamol en gotas, por bien hasta romper el espasmo, ¿no? Y cuando ya se pasa a mantenimiento, se tiene que agregarle corticoide inhalado, ¿no? Hemos hecho más de lo mismo, es como un resumen de los mecanismos de acción que hacen los esteroides, que hacen los LUCAS, que hace la teofilina. Acá, ¿no? Me he olvidado esto, los biológicos son estos medicamentos anti-inmunoglobulina E, ¿ya? Es lo que no hemos mencionado. Antileucotrienos, ¿no? Los glucocorticoides, el bromuro hipatropio y los beta 2 agonistas de acción corta y los beta 2 agonistas de acción larga. Listo. Entonces, eso en cuanto a farmacología del sistema respiratorio. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Si tuvieran.
Ya. Entonces, ahora vamos a pasar al otro capítulo que es farmacología de la osteoporosis. A ver, igualmente me confirman si se ven las diapositivas, ¿no? Ujú. A ver, si me pueden confirmar si se ve las diapositivas o no, y si se pasa. A ver, chicos, ¿me pueden confirmar? ¿Se pasan las diapositivas o no? Sí, 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 doctor. se pasa. Se pasa, ¿no? Sí se ve. Ya. Sí. Gracias, doctor. Gracias. A ver. Entonces, ahora vamos a hablar de los. Eso también es larguito, larguito. Después de esto, vamos a hablar. Bueno, es farmacología de la osteoporosis, ¿no? Mm, Después vamos a hablar de los oxitóxicos, ¿no? Y los tocolíticos también, ¿no? Que es cortito. Y ahí terminamos esto. Ya, entonces, en la farmacología de la osteoporosis, bueno, recuerden que vamos a ir a un gráfico. Acá, ¿no? Miren, hay un equilibrio en cuanto a la resorción ósea, ¿no? Por un lado, vamos a poner pluma, por una resorción ósea, ¿no? Por un lado hay hay una resorción, ¿no? Una destrucción del hueso y por el otro lado hay producción ¿no? de hueso, ¿no? Esto hay un equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio se va perdiendo conforme, ¿no? Recuerden que la osteoporosis es una desmineralización ósea, ¿no? Progresiva. Hasta cierta edad hay un equilibrio entre esos dos procesos, tanto en la resorción ósea como en la producción de hueso, la resorción y la formación de hueso. En esos dos procesos están en un equilibrio constante, ¿no? Pero conforme pasan los años, la edad, este equilibrio entre resorción y formación de hueso se pierde este equilibrio y hay un desequilibrio y se va más a resorción, produciendo la osteoporosis, ¿no? Entonces, en la farmacología de la osteoporosis tenemos que ver medicamentos que justamente van a inhibir el proceso de los osteoclastos o van a inhibir el proceso de destrucción ósea, ¿no? Vamos a ver un poquito de la fisiopatología de la osteoporosis para recordar los medicamentos más importantes en el tratamiento de la osteoporosis son los bifosfonatos, los más importantes, ¿ya? Por supuesto, no son los únicos, pero son los más importantes, ¿ya? Vamos a hablar de las indicaciones, mecanismos de acción, contraindicaciones, efectos adversos, por supuesto, el manejo integral de la osteoporosis, ¿no? Y no solo es farmacológico, sino que incluye dieta, ejercicio y prevención de caídas y educación del paciente. Por ejemplo, la osteoporosis es una desmineralización ósea, predispone pues a caídas, ¿no? Claro, una caída en un paciente joven, bueno, quizás no sea mortal, pero una caída en un paciente mayor de edad, mayor de 65, 70 años, le puede predisponer a una fractura, y generalmente se fractura la cadera, el hueso fémur, la cabeza del fémur. Y como alguna vez, no sé si a ustedes les han mencionado, pues, fractura de cadera en un paciente mayor de edad es ya crónica de una muerte anunciada muchas veces. ¿Por qué? Porque el paciente se postra, el paciente tiene que entrar a sala, el paciente tiene alto riesgo de tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda porque se postra, y si se opera hay que anticoagular, tiene riesgo de sangrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes con fractura de cadera
pues, bueno, incluso se pueden internar por la fractura, les da neumonía y fallecen. Entonces, por eso dicen que estos pacientes con fractura de cadera es crónica de una muerte anunciada, ¿ya? Por eso es importante tratar la osteoporosis, ¿no? Porque aumenta el riesgo de caídas, ¿no? Y bueno, los medicamentos de elección en la osteoporosis, hablamos de eficacia y seguridad del tratamiento, ¿no? Bueno, la fisiopatología lo vamos a explicar acá, acá, ¿no? Ahí está, acá, ¿no? Bueno, vamos acá. No, miren, los preosteoclastos se diferencian en osteoclastos, ¿no? A través de muchos mecanismos. Los osteoclastos también sufren procesos de destrucción, apoptosis, ¿no? Porque si no estaríamos en constante destrucción del hueso. No hay eso, o sea, hay destrucción, resorción ósea, pero también a la vez hay producción ósea, ¿no? Miren, los monocitos, los linfocitos producen moléculas como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1, producidas por monocitos y linfocitos, y estos justamente estimulan la maduración de preosteoclastos en osteoclastos, produciendo la resorción ósea. Entonces aquí tenemos factores estimuladores, ¿no? Eh, Acá también tenemos estos monocitos, estos linfocitos T, ¿dónde está? Bueno, está acá. Estos linfocitos monocitos eh, producen el RANK ligando, esto es importante, ¿no? El RANK ligando es una molécula que se une a su receptor RANK, ¿no? La molécula que se une al receptor RANK simplemente se llama RANK ligando, ¿no? Este RANK ligando también estimula la diferenciación de preosteoclastos en osteoclastos. Tal es así que hay medicamentos que van a inhibir al RANK ligando, o sea, van a inhibir la unión del RANK ligando con su receptor RANK y van a inhibir la diferenciación de los preosteoclastos. También se acuerdan que hemos hablado, ¿no?, qué significaba FCSM, factor estimulante de colonias de macrófagos. También estimula la diferenciación de preosteoclastos a osteoclastos y otras moléculas como las interleuquinas, prostaglandina C2, factor estimulante de colonias de macrófagos, otra vez, que ayudan a diferenciar preosteoclastos en osteoclastos, ¿no? Y miren, todos estos RANK, todas esas moléculas, el más importante es el RANK ligando, que estimula el osteoclasto para la resorción ósea y además estimula la diferenciación de preosteoclasto en osteoclasto. Y acá hay otro factor que es la osteoprogesterina, OPG, osteoprogesterina, que inhibe justamente a este RANK ligando, evitando la diferenciación del osteoclasto, ¿no? Pero todo este proceso se da en una serie de regulación, ¿no?, interna, hay una regulación entre destrucción y producción de hueso, ¿no? Aquí está, miren, la osteoprogesterina en verde, cómo se está uniendo a la RANK ligando, ¿está? RANK ligando, y su receptor de RANK ligando, aquí está el receptor RANK ligando, cómo se une para, miren, cómo el RANK ligando se une a su receptor RANK para estimular la diferenciación del osteoclasto o preosteoclasto a un osteoclasto maduro y estimulando la resorción ósea, ¿no? Y aquí está la osteoprogesterina bloqueando toda esa unión del RANK, ligando con su RANK y evitando así la resorción ósea, ¿no? Todo ese proceso se da pues un equilibrio, ¿no? Solo que conforme va pasando los años, todo este proceso más se va a la resorción ósea, ya la osteoprogesterina ya no inhibe esta unión, el RANK ligando predomina y predomina la resorción ósea y finalmente la osteoporosis, ¿no? Aquí está, ¿no? Otra vez el RANK es el receptor, el RANK ligando se une a su receptor RANK y el preosteoclasto se diferencia en osteoclasto. Hay otro medicamento que inhibe al RANK ligando, ya inhibe no solo la osteoprogesterina, sino el denosumab. Ahí está, ¿no? Hoy en día está entrando bastante el denosumab de Abbott, ¿no? Están ofreciendo denosumab, es una inyección subcutánea
cada 6 meses, ¿no? Denosumab es un inhibidor de RAC ligando y evita la diferenciación del osteoclasto, ¿no? Y así evita la resorción ósea. Miren, por este lado, quienes estimulan ya también a los osteoblastos, a la formación ósea, tenemos la vitamina D, el alendronato, que se llama los bifosfonatos, la PTH. La PTH estimula la resorción ósea, pero vamos a mencionar que eh, estimula la resorción ósea y por otro lado también estimula la formación de hueso, ¿no? Hay más formación de hueso que resorción ósea. Y también esta actividad de la PTH va variando según conforme pasa la edad. Diferencia en osteoblasto, ¿no? Y va a producir finalmente la diferenciación del próstero en osteoblasto y finalmente el osteoblasto produce formación de hueso. Ya, un ratito, déjenme chicos, 2 minutitos, me están llamando. Ya, un break de 2 minutos.
Vamos a continuar, ¿ya? ¿Ya? A ver, otra vez si me pueden confirmar si se ve la imagen. A Sí ver, se ve, doctor. ya, gracias, doctor. Ujú. Entonces, miren, entonces, ¿dónde estamos? Y acá, ya estoy, está acá. Entonces, acá hay factores que van a estimular el osteoblasto para la producción de hueso, ¿no? La vitamina D, por eso la vitamina D es importante para la absorción de calcio, para la producción de osteoblastos. Tenemos el alendronato, los bifosfonatos, que es en el tratamiento de la osteoporosis, la piedra angular son los bifosfonatos, ¿ya? PTH, ya, el ralenato de estroncio, PTH, el interferón gamma, miren, el ejercicio físico también estimula la diferenciación de preosteoblastos en osteoblastos, ¿no? Por eso el tratamiento no es solo farmacológico, sino también ejercicios, ¿no? Eh, y miren cómo la célula mesenquimal productora de osteoblastos se va degenerando y se va transformando en adipocito conforme pasan los años, ¿no? ¿Y quién previene también esa transformación, esa degradación? También la vitamina D, los bifosfonatos, alendronatos, risendronato, la vitamina D, el ejercicio físico y los PAR, ¿no? Hay otros fármacos que se llaman los PAR, que vamos a ver, que también inhiben esta transformación de la célula mesenquimal en adipocito. Entonces, pero en condiciones fisiológicas en la etapa joven hay un equilibrio normal entre resorción y formación de hueso. Y conforme pasa la edad, esta formación de hueso se va perdiendo y hay medicamentos que justamente van a producir más osteoclastos, hay medicamentos que justamente van a inhibir a los osteoclastos y hay medicamentos que justamente van a inhibir la degeneración de la célula mesenquimal en adipocito para su posterior transformación en osteoblasto. Esto ya hemos hablado, esto también, ¿no? Ahí también la acción de la PTH, ¿no? Calcitonina y PTH que son importantes. Calcitonina, recuerden, es una calcitoquita, se van a acordar, ¿no? Calcitonina o calcitoquita, o sea, es una hormona hipocalcemiante, disminuye el calcio a nivel sanguíneo. En cambio, la PTH es una hormona hipercalcemiante, ¿no? Mantiene calcio elevado en sangre, por tanto, inhibe la excreción de calcio por vía urinaria. Miren, la vitamina D estimula la absorción de calcio a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Ya? Bueno, este es un gráfico ante una disminución de calcio, se activa PTH, PTH va al riñón, estimula la producción de 1,25 trihidroxivitamina, perdón, 1,25 hidroxivitamina D3, ¿ya? Y la hidroxivitamina D3, cuando está aumentada, ¿no? Va a otros por Friedbach también. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, acá esta flechita me indica un Friedbach. Aumenta concentraciones de 1 punto hidroxivitamina D3 y por Friedbach negativo ya aumenta el factor de crecimiento y disminuye su producción, ¿no? Es como un tipo de regulación por Friedbach, ¿no? Aumenta la concentración, el cerebro ya identifica ahí un aumento y finalmente ese mismo aumento va a producir una disminución de la misma, ¿no? Miren, en el tracto gastrointestinal aumenta la absorción de calcio y fósforo a nivel del tracto gastrointestinal y después, y como aumenta la absorción de calcio y fósforo a nivel del tracto gastrointestinal, aumenta el calcio en el nivel sanguíneo, ¿no? Miren, la PTH, ahí está también, la PTH va a los huesos, aumenta movilización de calcio y el calcio aumenta en la sangre. Esto también, ¿no? Eso también actúa, ¿no? Aumenta la cantidad de fósforo a nivel sanguíneo y eso también otra vez va a los sensores de la glándula ¿no? Tiroidea, todos estos, para hacer un feedback, ¿no? Miren, el aumento de fosfatemia igual va a los huesos, aumenta este aumento de 1,25 hidroxivitamina D3 y aumento de fósforo, esos dos van al hueso, estimulan la producción de factor de crecimiento
y ese factor de crecimiento ya asume que hay una cantidad de fósforo, una cantidad de 1,25 hidroxivitamina D3, y entonces por feedback hace que disminuya los mismos, ¿no? A nivel sanguíneo, y finalmente en el riñón produzca fosfatiura, expulsión de fósforo por la orina, ¿no? Por feedback. ¿Ya? Y ahí también, ¿no? Baja concentración de calcio estimula a la hormona paratiroidea, ¿no? La paratiroides aumenta un poquito la resolución, o sea, aumenta calcio y fósforo a nivel sanguíneo, aumenta la reabsorción de calcio a nivel renal, ¿no? Aumento finalmente de calcio efectivo a nivel sanguíneo, ¿no? Aumenta niveles de calcio en sangre, ¿no? Este aumento de nivel de calcio en sangre actúa como feedback inhibiendo la liberación de PTH, ¿no? Entonces, como un frío, o sea, la baja concentración de calcio estimula liberación de PTH. Una vez que se ha regulado la PTH, el calcio en sangre, ya está alto, este actúa como un feedback negativo, o sea, inhibe también la liberación de PTH, ¿no? Recuerden, la PTH también a través de los riñones estimula la absorción de calcio, aumenta la producción de vitamina D, ¿no? Y este 1,25 dihidroxivitamina D actúa a nivel del tracto gastrointestinal y aumenta la absorción de calcio a nivel del tracto gastrointestinal, disminuye reabsorción de fósforo a nivel renal y aumenta, por supuesto, la excreción del fósforo a nivel renal, ¿no? Disminuye su absorción o reabsorción y como disminuye su absorción, aumenta la excreción, pues. Entonces, dentro de la clasificación de las drogas que afectan tanto el metabolismo de calcio y del hueso, tenemos vitamina D y calcio, ¿no? Tenemos preparados recuerden que el calcio es importante para la formación de hueso. Tenemos carbonato de calcio, citrato de calcio y la vitamina D3 o colecalciferol. La diferencia entre carbonato de calcio y citrato de calcio, mejor es citrato de calcio, que no está afectado por los alimentos. El carbonato de calcio con los alimentos se absorbe menos, el citrato de calcio no tiene ese efecto, y vamos a ver otras especificaciones. Vitamina D3, ¿no? Que aumenta la absorción de calcio a nivel del tracto gastrointestinal. Los bifosfonatos, alendronato, pamindronato, otros medicamentos, drogas relacionadas o similares a la paratiroides o PTH-like, así se llama. PTH-like o drogas relacionadas a la paratiroides, la hormona paratiroidea en sí, sine qua, el teriparatide, ¿no? Esos dos hay que recordar. Hay anticuerpos contra el RANG ligando, ¿no? Aquí está como el denosumab, ¿no? El denosumab, ahí está. Y otros agentes como la calcitonina, estrógenos. Los estrógenos tienen que ver mucho con con la inhibición de esta degeneración de la célula mesenquimal, ¿no? En la menopausia se pierden los estrógenos, entonces hay poco estrógeno y por tanto esta célula mesenquimal se va a degenerar, ya no se va a producir osteolas, por eso es que la mujer tiene mayor predisposición a la desmineralización ósea. Sodio, flúor, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a desarrollar estos, ¿no? Hay otros también, ¿no? En este cuadrito le falta, por ejemplo, los PAR, ¿no? Que vamos a ver después. El carbonato de calcio, citrato de calcio. Eh, vamos a resumir. Carbonato de calcio requiere un ambiente ácido para una absorción eficiente, ¿no? Entonces, se recomienda tomarlo con alimentos, ¿no? Porque los alimentos aumentan la secreción de ácido clorhídrico y eso estimula a una mejor absorción de carbonato de calcio. En cambio, el citrato de calcio, ¿ya? Es independientemente del pH gástrico, entonces se puede tomar en cualquier momento. Citrato de calcio y carbonato de calcio no se usan solos o aislados, sino en combinación con otros medicamentos como los bifosfonatos, punto. Incluso con vitamina D, D3, ¿no? Porque si tú das calcio,
así das calcio y no tienes vitamina D3, no puedes absorber. Entonces, puedes combinar vitamina D3, carbonato de calcio, citrato de calcio o citrato de calcio más bifosfonatos, ¿no? Ahí está, las dosis, no, esto vamos a pasar, ya hemos mencionado. La vitamina D3 o colecalciferol, recuerden, hay varios procesos de hidroxilación de la vitamina D3, ¿ya? Miren, aquí está, miren, la luz solar en la piel, 7-dihidrocolesterol, colecalciferol, que es la vitamina D3, en el hígado sufre una primera hidroxilación a, ¿no? Hidroxi 25 hidroxivitamina D3, poco activo, y luego a través de una 1-alfa o alfa hidroxilasa, se produce una segunda hidroxilación, ¿no? Y transformándose en el riñón, a través del riñón en 1.25, en realidad sería dihidroxivitamina D3. Acá sería hidroxivitamina D3, 1.25 dihidroxivitamina D3, que es la forma activa, y esta es la que tiene todos los efectos, ¿no? ¿No? Inhibe la PTH, ¿no? Estimula, va al hueso, aumenta la absorción de calcio y fósforo, aumenta, ¿no? La absorción de calcio y fósforo a nivel tubular en el riñón, aumenta absorción de calcio y fósforo a través del tracto gastrointestinal, etcétera, etcétera. Y otra fuente de vitamina D son los alimentos que se consumen en forma de vitamina D2, ergocalciferol, y finalmente otra vez sobre procesos de hidroxilación para formar 1.25 dihidroxivitamina D3, ¿no? También, ya hemos dicho cuál es su mecanismo de acción, no se usa solamente eso aisladamente, siempre en combinación con carbonato o citrato más un bifosfonato, ¿no? Ahí están las dosis, ¿no? Ahí lo tienen. Los bifosfonatos sí son la piedra angular, ¿no? de la, del tratamiento de la osteoporosis, ¿ya? Entonces, dentro de los bifosfonatos hay un mecanismo de acción. Aquí está la clasificación, nos vamos a ir de frente. Miren, hay de primera generación, de segunda y de tercera generación. ¿Cuál es la diferencia? De primera generación tiene muchos efectos colaterales, y para que no tengan muchos efectos colaterales se ha agregado nitrógeno. Son nitrogenados tanto los de segunda y los de tercera generación. Alendronato, que es pregunta de examen, de segunda generación, nitrogenado, y en los de tercera generación, risendronato, solendronato, también nitrogenados. Y miren, ¿no? Miren su actividad antirresortiva relativa. Miren, por ejemplo, alendronato 1000 veces, ¿no? Risendronato 5000 veces. Solendronato, miren su actividad antirresortiva, más de 10.000 veces de actividad antirresortiva. Entonces, para pues, los extranjeros, así suelen usar solendronato, ¿no? Acá usan bastante risendronato, ¿no? Salud, admin, así, alendronato, ¿no? Nitrogenados porque tienen menos efectos colaterales y son mejores versus los de primera generación. Bifosfonatos se llaman porque tienen dos moléculas de fósforo, bifosfonatos, y su molécula inicial es el pirofosfato, ¿ya? Pasamos, a ver, entonces son los medicamentos más frecuentes usados en osteoporosis, ya está. Suprimen la resorción ósea, y tienen un efecto paradójico, pueden inhibir incluso la mineralización cuando hay dosis, o sea, unas dosis, digamos, no controladas, ¿no? Por eso dicen, tienen suficiente potencia para suprimir la resorción ósea, la destrucción del hueso, a dosis que no inhiban la mineralización. Es importante, ¿no? Entonces, el alendronato, el risendronato, el ibandronato se usan para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis y para el tratamiento de la osteoporosis asociada a glucocorticoides. ¿Ve? Los corticoides a la larga aumentan el riesgo de osteoporosis, y el tratamiento es justamente bifosfonatos, ¿ya? Esta es la clasificación: primera, segunda y tercera generación. Los de primera, mayores efectos colaterales; segunda y tercera, menos efectos colaterales, y son nitrogenados en su mayoría. Bueno, este mecanismo de acción, mire acá, este es de los STEF, ¿no? Bien resumido, ¿no? Así bien directo, ¿no? Bifosfonatos, alendronato y otros dronatos.
teriparatide y denosumab. Teriparatide es un medicamento análogo a PTH, ¿no? O PTH-like. Denosumab es un inhibidor de RAN ligando bastante, hoy en día se está usando bastante denosumab, ¿no? Y los bifosfonatos, alendronato, tienen un poquito varían el mecanismo de acción en cuanto a los nitrogenados y los no nitrogenados, ¿no? Vamos a ver ahorita. Ahí está. No, entonces miren, primera generación no contienen nitrógeno, segunda generación, bifosfonatos nitrogenados o que contienen nitrógeno. Ya miren, acá, ¿no? 10 veces más potentes los de segunda generación, 10 veces más potentes que los de primera generación, y los de tercera generación, como, ¿no? Como acá, como el solendronato y el risendronato, ¿no? Y sobre todo los solendronato también, 10.000 veces más potentes que los de primera generación. Entonces, si tenemos un pacientito, pues si tiene posibilidades de comprar solendronato, es mejor porque tiene 10.000 veces más potencia que los de primera generación y además más de 10.000 veces más de actividad antirresortiva. Bueno, después de la administración de los... Bueno, el problema que de más frecuencia que tienen los bifosfonatos son las alteraciones del tracto gastrointestinal, ¿no? Irritación gástrica, erosiones, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Dónde está? Entonces, ¿a quiénes se les llama aminobifosfonatos? Entonces, los aminobifosfonatos son justamente los de segunda y de tercera generación, ¿no? Estos aminobifosfonatos, ¿no? O sea, aminobifosfonatos hace referencia a los bifosfonatos nitrógenos, entonces de segunda y de tercera generación, ¿no? Y por eso acá está hablando de los aminobifosfonatos, ¿no? Los de primera generación, como el etidronato, ¿no? El etidronato tiene un mecanismo de acción, induce apoptosis de los osteoclastos, ¿no? ¿Ya? Ese es un mecanismo de acción. Ahorita vamos a ver cómo así. Y lo de los aminobifosfonatos, esto quiero que recuerden, inhibición del farnesil difosfato sintetasa. Y vamos a ver en qué consiste esta enzima. Efectos adversos, en su mayoría del tracto gastrointestinal. ¿Ya? Ahí está. Miren, acá. Miren, solo comparen esta imagen. El osteoclasto acá tiene una conformación adecuada con sus microvelocidades en dedo de guante. Y a este lado, a mi lado derecho, y ustedes en su lado también derecho, ¿no? Acá como está el osteoclasto todo liso, donde ha perdido toda la contextura del dedo de guante. ¿Y quién mantiene esta estructura en dedo de guante de los osteoclastos? Justamente esta enzima farnesilpirofosfato sintetasa, que a través de varios procesos moleculares metabólicos ayudan a formar, ¿dónde está acá? Estas proteínas geranilgeraniladas, ¿ya? Que están manteniendo la tensión de la superficie del osteoclasto para formar esta especie de vellosidades en dedo de guante. O sea, y estas proteínas geranilgeraniladas tienen que ver en el mantenimiento del citoesqueleto del osteoclasto para mantener esta contextura en dedo de guante. Entonces, si inhibes esta farnesilpirofosfato sintetasa, se pierde esa estructura en dedo de guante, se pierde la estructura del citoesqueleto y finalmente el osteoclasto se vuelve liso y esto induce a apoptosis. No se olviden también, indirectamente, no directamente. Entonces, acá está hidroximetilglutarilalcoenzima A, mevalonato, el mevalonato a través de otras vías moleculares, a través de la enzima farnesilpirofosfato sintetasa, se produce proteínas geranilgeraniladas que mantienen el citoesqueleto del osteoclasto. Entonces, los aminobifosfonatos, si les pregunto, mecanismo de acción, inhibe la enzima farnesilpirofosfato sintetasa, ¿no? Alterando la estructura del osteoclasto
inhibiendo el citoesqueleto. Miren, acá hay microtrabéculas, ¿no?, que van a mantener la contextura del osteoclasto, inhibiendo, ¿no?, la formación de velocidades en dedo de guante del osteoclasto, ¿no? Y también, justamente, esto indirectamente produce apoptosis de esta célula, pues ya no sirve, ¿no? En cambio, el etidronato, que es un aminobifosfonato de primera generación, también tiene otro proceso, pero estos bifosfonatos, como el etidronato, se internan en el osteoclasto y forman una especie de molécula de análogo de ATP. Eso es importante. Este análogo de ATP es inactivo e induce, no se puede hidrolizar, induce a apoptosis de los osteoclastos, ¿ya? Entonces no se olvide, es un poquito diferente el mecanismo de acción entre los aminobifosfonatos y los bifosfonatos no nitrogenados, ¿ya? Bueno, esto es más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, los bifosfonatos evitan la disolución de los cristales de hidroxiapatita. Recuerden, los cristales de hidroxiapatita son las unidades funcionales del hueso, ¿no? Hay de primera generación, hay de última generación, segunda y tercera generación. ¿Cuál es la diferencia? En la nitrogenización, y se usa en la prevención y tratamiento de la osteoporosis. No solo en osteoporosis, sino en la enfermedad de Payet y algunos en hipercalcemias tumorales, metástasis osteolíticas, ¿no?, que tienen otras indicaciones menos frecuentes, pero sobre todo osteoporosis y enfermedades de Payet. Ahí está alendronato, ahí está, miren, alendronato, risendronato, solendronato, 10.000 veces más potente que el etidronato, ¿ya? Para temas de examen, Goodman, ¿no? 10.000 veces más potente que el etidronato. No, no, acá dice también un poquito de diferencia, ¿no? Acá dice más de 10.000 veces, ¿no? El solendronato. Acá, mejor tomemos de Goodman. El teriparatide es, bueno, es un análogo de PTH, ya está. Y vamos a ver cómo así. Miren, la PTH, o sea, el análogo de PTH, no la PTH, la hormona endógena, no. El análogo a la PTH, ¿cómo es su respuesta a la... si tomamos este análogo, el teriparatide, ese análogo a la PTH, una vez al día aumenta formación ósea, tiene efecto anabólico. En cambio, si se da de forma continua, ya también produce resorción ósea. Entonces, hay un efecto paradojal, ¿no? Por un lado produce un efecto de formación de hueso y por otro lado también resorción. Entonces, bueno, lo que nos conviene en este caso es la formación ósea, tiene un efecto anabólico que tiene que ser una vez al día versus la forma continua, ¿no? Esto ya hemos visto esto, vamos a pasar. Este es el teriparatida, el PTH-like, no tiene que ver mucho con la forma de administración, si es una vez al día o de forma continua, el teriparatida. O sea, acá hay un resumen exacto, ¿no?, de los steps del teriparatida. El mecanismo de acción es una molécula ADN recombinante de análogo de PTH-like. Uso clínico una vez por día para estimular osteoblastos y nueva formación de huesos, ¿no? Uso una vez por día para estimular la formación ósea, efecto anabólico. Bueno, infusión continua estimula osteoclastos. Vean, aquí está, ¿no? Resorción ósea, ¿no? Y recomendado el uso menos de 2 años, quizás aumenta el riesgo de osteosarcoma, ¿no? Eso se ha descrito en los pacientes que usan teriparatida, ¿ya? Denosumab, recuerden que es un medicamento, ¿no?, que inhibe la unión del RANK ligando con su RANG, ¿no? Ahí está, el denosumab, aquí está el denosumab, como está inhibiendo la unión del RANK ligando con su receptor RANK, ¿no? Y finalmente va a anular todo el proceso de diferenciación del preosteoclasto en osteoclasto, ¿no? Está lo más de lo mismo, como está inhibiendo la unión del RANK, ligando con su RANK, finalmente inactivando al osteoclasto, ¿no? Listo, nada más, ya. Es en cuanto a osteoporosis. Oxitóxicos, ¿ya? Cortito también, cuando hablamos de oxitóxicos, hablamos de
medicamentos que van a estimular la contracción uterina, ¿ya? La contracción uterina. Entonces, una clasificación, tenemos la oxitocina, por supuesto, la oxitocina, ahí está, aquí está la oxitocina, ¿dónde está? Ahí está, a ver, por acá. Bueno, ahí está la oxitocina, ¿no? Su receptor de oxitocina. Entonces, la oxitocina va a su receptor, trifosfatidilositol, recuerden, ¿no? Esa vía molecular trifosfatidilosinositol, calcio y calcio, calmodulina, actina, miosina y finalmente la contracción. Ese es un oxitóxico, la oxitocina. En este caso no vamos a hablar de la oxitocina endógena producida por nuestro cuerpo, sino la oxitocina exógena, el fármaco en sí, ¿no? Las prostaglandinas, ¿no? ¿Qué prostaglandinas se acuerdan? Había prostaglandinas que van a estimular la contracción uterina, se acuerdan que no está en este gráfico, ¿se acuerdan? Hemos hablado en icosanoides también, el Citotec, que son análogos de la prostaglandina E, el Citotec, ¿no? El misoprostol o Citotec, ¿no? Que estimula la maduración del cuello uterino, rompe las cadenas de glicosaminoglicanos a nivel del cuello uterino y esto libera una serie de moléculas que van a estimular la contracción uterina, ¿no? Después tenemos los alcaloides derivados del cornezuelo, como la ergotamina, ergometrina, que estimulan la contracción uterina. Y dicho sea de paso, no solamente la contracción uterina, no solamente el músculo liso del útero, sino también pueden estimular el músculo liso de los vasos, producen hipertensión. Por eso tener cuidado en pacientes con preeclampsia, ¿no? Y otros, por ejemplo, las antiprogestinas, la mifepristona, los estrógenos, dehidropiandosterona, relaxina, óxido nítrico, ¿no? Pero vamos a hablar más de la oxitocina, las prostaglandinas, los alcaloides derivados del cornezuelo como la ergotamina, ergometrina, ¿no? Bueno, recuerden que la oxitocina son hormonas hipotalámicas producidas en nuestro cuerpo, aquí estamos hablando de la oxitocina endógena, ¿no? Acá, ¿no? La hipófisis, ¿no? El hipotálamo, ¿no? El hipotálamo produce la oxitocina, que está, ¿no? El hipotálamo produciendo oxitocina y la oxitocina va justamente a órganos y tejidos, como en el útero, produciendo contracción uterina, ¿no? Este gráfico es importante, miren, eh, para ver incluso tocolíticos, miren. Aquí están los receptores de oxitocina. Lógicamente, la oxitocina va a su receptor, estimula todo el proceso metabólico molecular que nosotros ya sabemos, trifosfatidilinositol, el calcio, actina, miosina y contracción, ¿no? Eh, Después, miren, pero hay fármacos que van a inhibir a esta unión de la oxitocina con su receptor, tenemos los antagonistas del receptor de oxitocina. Por supuesto, miren la prostaglandina F2 alfa, que viene del ácido araquidónico, se une a su receptor de prostaglandina, igual que está asociado a glucoproteínas, fosfolipasa C, trifosfatidilinositol, calcio, actinamiosina, contracción. Entonces ahí tenemos incluso fármacos que van a inhibir esa transformación del ácido araquidónico en prostaglandina F2 alfa, teniendo un efecto ya no oxitóxico, sino un efecto tocolítico, o sea, inhibiendo la contracción. Entonces tenemos los inhibidores de la COX, ¿no? Que tienen un efecto tocolítico. Los antagonistas del receptor de oxitocina, efecto tocolítico. Mira, el calcio, recuerden, es importante para la construcción, para la contracción de la célula muscular lisa, en este caso del útero. Entonces, ¿quién inhibe este canal de calcio? El sulfato de magnesio, muy usado, ¿no? Como tocolítico. ¿Quién más será tocolítico o inhibe el paso de este calcio para la contracción? Los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? El sulfato de magnesio. Entonces, aquí ya estamos hablando de tocolíticos. Entonces, ¿qué tocolíticos tenemos? Bloqueadores de canales de calcio. El más usado es el nifedipino, recuerden, ¿no? Tienen que saber. ¿Qué hace el nifedipino? Bloquea canal de calcio y el calcio es importante para la contracción, pues, ¿no? El sulfato de magnesio también es un tocolítico. Los antagonistas de receptores de oxitocina, aunque estos no hay acá en el Perú, y los inhibidores de la COX también. Y acácito, miren, los agonistas de beta 2 agonistas, lo que hemos hecho hace poquito, salbutamol, formoterol, también
¿no? Miren, los agonistas beta 2 estimulan AMP cíclico y este aumento de AMP cíclico, ¿no? Aumenta creatina fosfoquinasa y este aumento de AMP cíclico inhibe actinamiosina inhibiendo la contracción. Entonces tiene un efecto, los agonistas beta 2, efecto tocolítico, ¿no? Salbutamol, formoterol, ¿no? Entonces en el serum van a usar bastante esto, ¿no? Si viene una paciente con labor de trabajo de parto prematuro, ¿no? Hay que tocolizar, ¿no? Con quizás sulfato de magnesio, bloqueadores de canales de calcio, beta 2 agonistas. En otros países usarán antagonistas de receptores de oxitocina. Entonces, bueno, realmente la oxitocina no se usa al inicio, ¿no? La oxitocina es el fármaco de elección para la inducción del trabajo de parto en mujeres con un cuello uterino maduro. Ahí está, ¿no? Los que van a ser ginecólogos no van a empezar pues rápido oxitocina, sino siempre y cuando van a esperar que el cuello uterino se madure, ¿no? Y se administra en infusión intravenosa, ¿no? ¿Está? Puede producir hiperestimulación uterina, por supuesto, es un efecto adverso peligroso y se debe evitar. No es frecuente, pero sí puede aparecer. Eh, y en altas dosis, la oxitocina aparte activa receptores de vasopresina V2, ¿no? Y la vasopresina hace en el túbulo colector que se acumulen canales de aquaporinas, tienen un efecto de absorción de agua a nivel del túbulo colector, entonces tienen un efecto antidiurético, ¿no? Y también se han observado acciones vasodilatadoras de oxitocina que pueden provocar hipotensión y taquicardia refleja. Por supuesto, la oxitocina puede producir hipotensión, vasodilatación periférica y como respuesta, pues un poquito de taquicardia refleja, ¿no? Entre sus efectos adversos. Otro, aumento de parto disfuncional, por supuesto, a través de la hiperestimulación uterina puede producir parto disfuncional, ¿no? Se usa en infusión a 10.000 unidades por minuto es suficiente, ¿no? Bueno, complicaciones, puede haber, por supuesto, trauma de la madre o del feto, ¿no? Puede haber un paso forzoso del feto a través del canal uterino, ruptura uterina, sufrimiento fetal, etc. Pero se usa, o sea, no es que no se use, se usa, por supuesto se usa de manera controlada, pero aquí estamos hablando de sus efectos colaterales, ¿no? Se usa en la prevención y tratamiento de hemorragia postparto, por supuesto, la oxitocina, ¿no? Pacientes con atonía uterina, oxitocina. Eh, Miren, 10 unidades intramusculares se administra inmediatamente después del parto para ayudar a mantener las contracciones y el tono uterino. Y alternativamente, si no responde, puedes usar la oxitocina, 20 unidades, puedes diluir en un frasco de cloruro de sodio al 9 por mil en un litro y le das en infusión a una velocidad de 10 unidades, o 10, perdón, 1000 unidades por minuto hasta que el útero se contrae, ¿no? Así usan. Entonces, lo que hay que saber es que la oxitocina, pues, produce contracción uterina, tiene varias indicaciones, ¿no? En la estimulación del trabajo de parto, pero recuerden cuando el cuello está maduro, no antes, si no puedes producir hiperestimulación uterina, sufrimiento fetal, etcétera, etcétera, ¿no? La velocidad de difusión se reduce a 1 a 2 unidades por minuto hasta que la madre esté lista para transferencia a la unidad de posparto. Bueno, eso ya es un tema más ginecológico, ¿no? Ahí está la oxitocina, aumento de la, ¿no? Mano de obra en cuanto a las contracciones uterinas y manejo de la hemorragia postparto, ¿no? Otro que se usa en la hemorragia postparto es el misoprostol, ¿no? Incluso ponen vía intrarrectal para una absorción más rápida. Acá miren, tenemos las prostaglandinas, ¿se acuerdan? Que hemos hecho icosanoides, ácido araquidónico, la prostaglandina H2, E2, prostaglandina E1, E3, ¿no? ¿No? ¿Recuerdan? ¿No? El ciclo de la, de la, de los eicosanoides, ¿no? ¿Recuerdan? El misoprostol, análogo de la prostaglandina E1, también la de 2 E2 dinoprostona y la prostaglandina F2 alfa. Esos más se usa el misoprostol, ¿no? Ayudan a la maduración del cuello cervical, como estamos viendo acá, miren cómo va madurando. Y ahí recién, cuando ya hay una maduración del cuello, pues
inician la inducción al trabajo de parto, si es que es necesario con infusión de oxitocina. Miren las prostaglandinas E2, E1 o misoprostol, E2, dinoprostona y F2 alfa modifican el colágeno y alteran las concentraciones relativas de glicosaminoidicanos, produciendo ruptura del mismo, y eso indirectamente produce también una hiperestimulación uterina y finalmente la contracción del útero, ¿no? Entonces, los niveles de prostaglandinas se incrementan durante el parto, ya hemos visto. El tratamiento con prostaglandinas en embarazadas induce al aborto o al trabajo de parto. Por supuesto, al aborto cuando el feto no ha completado sus semanas, pues no es un abortivo, por supuesto. Pero cuando el embarazo está en vías de prolongación, se usa para el trabajo del parto, para madurar el cuello cervical, como hemos visto, ¿no? La administración de inhibidores de COX-2 retrasa el trabajo de parto, ¿no? Hemos visto en el gráfico, es un tocolítico, ¿no? Incluso puede detener el trabajo de parto prematuro. Los mediadores inflamatorios junto con las prostaglandinas ayudan a los cambios cervicouterinos durante el parto, ya hemos visto. Y el misoprostol se usa mejor cuando todos los demás métodos han fallado o cuando no se dispone de oxitocina y metilergometrina, ¿no? Bueno, en realidad, para madurar el cuello uterino, si es que se ha estancado, usan pues misoprostol o para inicio del trabajo de parto y misoprostol. Y luego, si es que hay que inducir con oxitocina, ¿no? Hay indicaciones específicas. Y luego, para la contracción uterina, también se usa los alcaloides derivados del cornezuelo. Hay alcaloides naturales y sintéticos. De los sintéticos vamos a hablar de la cabergolina, metilergometrina, esos dos, ¿ya? Y la bromocriptina, ¿no? Y acá en los naturales, la ergotamina. Esos ya se los estoy subrayando. Tienen que ver mucho con la contracción del útero, ¿ya? Ahí está, miren, son agonistas serotoninérgicos, ¿no? Los receptores de serotonina también hay en el útero, y cuando son agonistas serotoninérgicos en el útero, no selectivos, no son específicos de estos, pero cuando hay agonistas serotonínicos en el útero producen contracción uterina. Ya recuerden que los receptores de 5-hidroxitriptamina o serotonina hay varios. Hay receptores 5-hidroxitriptamina 1, 5-hidroxitriptamina 2, 3, 4, 5, hasta 7, ¿no? Entonces hay agonistas serotonínicos selectivos y no selectivos. Selectivos específicos de cada receptor de serotonina, y los no selectivos pueden ser tanto de los receptores de serotonina en el útero y de otros lugares, como la ergotamina, ¿no? Que produce contracción uterina de las células musculares lisas del útero, y no solamente de ellos, sino de la célula muscular del vaso sanguíneo, produciendo también hipertensión arterial. Entonces, los receptores de serotonina o los receptores 5-hidroxitriptamina en el útero producen contracción uterina, y en los vasos sanguíneos producen vasoconstricción. Por ende, el uso de ergotamina, tener cuidado en pacientes con hipertensión inducida del embarazo, ¿no? Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado, porque si está en una preeclampsia el paciente, pueden desencadenar una eclampsia y finalmente convulsiones y muerte de la paciente. Tocolíticos, ya hemos mencionado los tocolíticos otra vez, ¿no? Aquí están, ¿no? Bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, magnesio, antagonistas de los receptores de oxitocina, beta 2 agonistas y los inhibidores de la COX, ¿no? Los tocolíticos. Ya, nada más, y ahí tenemos, por ejemplo, sulfato de magnesio, nifedipino, ¿no? Y la terbutalina, ¿no? Que está aprobada por la FDA, que es para el asma, pero tiene un efecto tocolítico. ¿Listo? Ahí nos quedamos. Ya, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, nos falta todavía, después de esto, tiene farmacología de la diabetes y de la tiroides, que es 1 hora, y después antineoplásicos, que es media hora más, y con eso vamos a terminar. Nos faltaría la parte práctica, ¿no? Listo, entonces ahí nos quedamos, chicos.